Con usted. Amén. Este mensaje se llama Reacciones de fe ante el Rey. Reacciones de fe ante el Rey. Y bueno, mire, yo como una breve introducción quiero comentarle que es una realidad que en la vida hay diferentes personas que pueden tener diferentes reacciones a un mismo acontecimiento, a una misma cosa. Por ejemplo, un día lluvioso puede ser muy bien para un sembrador, ¿verdad?, que está preparando el campo para recoger su cosecha. Pero ese mismo día lluvioso podría ser una tragedia para una familia que decidió irse de vacaciones a la playa, ¿verdad? Entonces, durante su vida terrenal, nuestro Señor Jesucristo causó diferentes reacciones. En sus diferentes apariciones, Él causó muchas reacciones, como también lo sigue causando hoy en nuestro día, ¿verdad? Pero hoy vamos a considerar este evento que vamos a conmemorar el día de hoy, que es el Domingo de Ramos, o la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿sí? La entrada triunfal. Bien, vamos a ver desde la perspectiva del evangelista Juan, del Evangelio de Juan, cómo narró él este acontecimiento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él percibió? En su evangelio, Juan va a destacar diferentes clases de fe y diferentes clases de personas y diferentes reacciones. Dicho sea de paso, ¿verdad? No todas las fes son suficientes o son salvadoras. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la única que salva, ¿verdad? Porque hay muchos que tienen fe, ¿verdad?, en otras cosas, pero la fe que salva es la fe de Jesucristo. Bien, así que hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo causó tres diferentes reacciones, tres diferentes fes cuando Él entró en su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sí? Bien, vámonos entonces a Juan capítulo 12 y vamos a leer este pasaje donde nos narra precisamente la entrada triunfal a Jerusalén. La palabra de Dios dice así, Juan capítulo 12, verso 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Verso 14. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Aquí está la primera reacción. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Verso 17, otro tipo de personas. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Verso 18, muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Mucha de esta gente que veía que hacía prodigios, milagros y señales. Pero hay otro tipo de gente. Ya vimos los discípulos, ya vimos la multitud, pero ahora vamos a ver otro. Verso 19. Dice, por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Entonces, tres tipos de personas presenciando el mismo acontecimiento y tres diferentes reacciones. Los discípulos, que no entendían muchas cosas. La multitud que le seguía por los milagros que él había hecho. Y finalmente los fariseos, que representan a los religiosos, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver hoy, precisamente mi mensaje, ¿verdad?, se llama Reacciones de fe ante el Rey. Y la primera reacción de fe, yo quiero tomarla de la multitud, la fe de la multitud. De todas esas personas que estuvieron y que de repente fueron movidas, ¿verdad?, para tomar esas ramas, para echar sus mantos y para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe de multitud es mi primer punto. Y mira, yo quiero tratarla a través de la descripción de tres personajes ficticios, ¿verdad?, desde este punto de vista, pero que bien pudieron haber sido parte de los personajes que presenciaron este gran acontecimiento. Y la primera es una mujer que forma parte de esa gran multitud, de esa mujer que tiene una fe de multitud. Vamos a ver qué significa la fe de multitud. Te quiero leer rápidamente la historia de esta mujer. Dice, mi nombre es Esther y estoy harta de pagar impuestos a Roma.
Todo lo que gana mi esposo en nuestra pequeña granja va a Roma. Inclusive viniendo aquí a Jerusalén para celebrar la Pascua, nos vimos obligados a detenernos para llevar la carga de un soldado romano 1 milla. Ni siquiera somos dueños de nuestro propio tiempo. En cualquier momento pueden exigirnos que trabajemos, como si no fuera suficiente lo que nos quitan casi todo lo que ganamos. ¿Por qué estamos aquí a la orilla de la calle con ramas de palmera en nuestras manos? Es la gente que anda diciendo que podría llegar en cualquier momento el Mesías. Yo espero que eso sea pronto. Quiero que sean las cosas como cuentan las Escrituras en la antigüedad, como en los días de David o en los días de Salomón, cuando las naciones vecinas nos temían y no nos gobernaban, no nos dominaban, y había mucha riqueza y prosperidad. Yo quiero que así sea. Hace algunos días, sigue narrando esta mujer, vino corriendo mi prima a la casa. Ella había estado en Betania a unas 3 millas de aquí, cuando este hombre llamado Jesús hizo salir a un muerto de la tumba. Yo no lo creí, pero mi prima no inventa. Y ella asegura haberlo visto con sus propios ojos. ¿Será este el que hemos esperado? No lo sé. Solo estoy cansada de vivir así como estamos y estoy lista para seguir a cualquiera que me pueda sacar de este lío y de este tipo de vida. Mira, mira, aquí viene. Es Jesús. Hosana, hosana. Y termina la narración de Esther. Y yo quiero hacerte algunas preguntas. Dentro de ellas, la primera, ¿qué podemos ver en esta mujer llamada Esther? ¿Qué tipo de fe es una fe de una mujer que pertenece a la multitud? La multitud que muchas veces no busca la verdad, sino simple y sencillamente busca su beneficio propio. La multitud que muchas veces busca un salvador, pero lo quiere bajo sus propios términos y lo quiere como una especie de mago, ¿verdad? Que cumpla todos sus deseos, ¿verdad? Y bueno, Esther está buscando un salvador que haga lo que ella quiere que haga. Su enfoque está en las necesidades que ella tiene, que ella percibe a su alrededor, sus necesidades económicas, su deseo de tener libertad política, su deseo de tener prosperidad económica. ¿Habrá gente así hoy en día? ¿Habrá gente que vive con una fe de multitud y que piensa que está en la fe verdadera? Gente que aún quiere seguir a Jesús, pero bajo sus propios términos. Gente que responde a las tremendas campañas de marketing evangelísticas que le dicen a las personas, ven a Jesús para que todos tus problemas económicos sean resueltos, para que salgas de la pobreza y entres en la riqueza y en la abundancia y tengas un nuevo carro y tengas muchas casas y tu negocio sea altamente prosperado. ¿Habrá gente así? Por supuesto. Y no solo hay gente, sino hay iglesias completamente llenas, invadidas por la teología de la prosperidad, por la teología de lo inmediato, por la teología de lo terrenal, por la teología de lo que el mundo ofrece. La naturaleza humana sigue siendo la misma que hace siglos a la misma de hoy. Quizás hoy alguien se encuentre aquí, me esté escuchando este mensaje y está buscando a Jesús solo para tomarlo como una tabla de salvación, para que le ayude a resolver sus problemas, para que le ayude a resolver tal vez un problema económico, un problema laboral, un problema en su matrimonio, un problema con sus hijos. Déjame darte una noticia. Te aseguro que Jesús es poderoso para resolver cualquier problema, para suplir cualquier necesidad, para sanar cualquier enfermedad. Te aseguro que Él lo es. Pero también te aseguro que si solo buscas a Jesús por esa motivación para resolver tus problemas, tarde o temprano te desilusionarás, ¿sí? Porque Jesús no es ningún mago de Oz, Jesús no es ningún personaje o una varita mágica
que resuelva tus problemas. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción y que habría necesidades y que pasaríamos por diferentes pruebas. Y mucha gente que conoce a Jesús por esos motivos, por esos mismos motivos, lo deja. Por esos mismos motivos lo abandona. Y es una fe de multitud. Esta clase de fe no es la que está buscando Jesús. Esta clase de reacción de esta mujer hacia Jesús no fue la que Jesús estaba buscando en ella. ¿Habrá otra clase de fe? ¿Habrá otra clase de fe que sea diferente a esta primer clase de fe, a esta reacción de fe que tuvo esta mujer que se encontraba entre la multitud? Sí, vamos a la segunda clase de fe, la fe del discípulo. ¿Sí? Y los discípulos pues son los que acompañaban a Jesús de cerca. La Biblia dice que llegó a tener más de 500 discípulos, aparte de los apóstoles, los 12 apóstoles, mucha gente que le seguía. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a narrar también de manera ficticia que ahí se encontraba uno de estos discípulos de Jesús. Y vamos a suponer su historia y cómo la narra. Mi nombre es Natanael. Y conocí a Jesús cuando mi amigo Felipe me dijo que lo viniera a ver, que Jesús era el Mesías. Cuando lo llegué a ver, me dijo lo que había estado haciendo yo ese mismo día. Con eso me convenció. Claramente este hombre venía de Dios y yo quería unir mi destino al de él. Yo no entiendo lo que está pasando aquí. Jesús hizo todos estos arreglos para entrar en Jerusalén, pero sobre un burrito. ¿Por qué no en un caballo de guerra? Yo sé que Él es nuestro libertador, yo sé que Él es nuestro rey, yo sé que Él es el Mesías, yo creo en Él. En estos 3 años que tengo con Él he visto cosas verdaderamente increíbles. He visto a muertos resucitar, a ciegos ver, a cojos andar. Todas estas cosas comprueban para mí que este hombre, Jesús, es el Salvador a quien hemos estado esperando. Sin embargo, lo que más me convence no son esos milagros, no son esos prodigios, no son esas señales. Lo que más ha cautivado mi corazón es su persona. Yo no entiendo bien cómo va a salir todo esto y en qué va a terminar. Pero eso sí, de una cosa estoy seguro, que estoy con el Mesías, con el Maestro, y no lo voy a dejar. Esta es la historia de Natanael. Y de la misma manera, esta es otra fe, la fe de discípulo, muy diferente a la fe de multitud, la fe de discípulo. Y yo quisiera hacerte aquí una pregunta. ¿Qué clase de fe vemos aquí? Una fe más comprometida, por supuesto. Una fe que aunque vio los prodigios y señales del Maestro, ¿verdad? No se conformó, sino que también empezó a ver al Maestro. No solo empezó a seguir y a ver los milagros, sino al que hacía los milagros. No solo se quedó con los milagros, sino con el hacedor de milagros. No solo se quedó con las sanidades, sino con el sanador. No solo se quedó con las provisiones, sino con el proveedor. ¿Cuál es la diferencia entonces de esta fe a la fe anterior? Pues la clave para entender la diferencia en estas dos personas es el compromiso. No es que Natanael lo entendiera todo. Fue solo que la venida del Espíritu Santo, cuando los discípulos les fueron abiertos sus ojos, cuando verdaderamente, como decimos nosotros en la actualidad, les cayó el 20. Antes de esto, los discípulos tenían tremendos errores. Pedro lo negó. Lo dejaron, lo abandonaron. Solamente hasta que vino el Espíritu Santo y entró en sus vidas, ellos fueron transformados. Y tampoco se trataba de tener una fe que nunca fallara. Natanael, con los otros discípulos, como lo acabo de comentar, abandonaron a Jesús. Pedro lo negó. En su crucifixión todos salieron corriendo, excepto uno, Juan, el amado, ¿verdad? Y quizás, hermano, como Natanael, nosotros no entendamos completamente las profundidades de las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Jesús no nos exige que lo entendamos todo para poder seguir. Jesús no condenó a Pedro. Jesús, después de que Pedro falló, le preguntó, ¿me amas? Jesús, de hecho, había predicho que Pedro iba a fallar. Y Jesús sabe que tú y yo podemos fallar.
que una fe de discípulo no es una fe perfecta. Una fe de discípulo no es que somos invencibles y que nunca podremos fallar. Y ¿sabes qué? Lo más bonito y lo más importante es que Jesús lo sabe. Ahora, una fe de discípulo tampoco es una fe ciega. Por supuesto que no. Pero tampoco podría existir cuando nosotros estamos dudando continuamente. Nosotros podemos confiar en la ayuda y en la asistencia del Espíritu Santo, porque cuando la regamos, Dios mueve todas las cosas a nuestro favor. En la semana yo le estaba dando un consejo a un hermano de la congregación y me llama y me dice, ¿qué hago? Tengo estas dos alternativas y yo tengo que decidir. Le digo, pues yo te voy a dar mi consejo desde el punto de vista laboral, y el espiritual es que ores a Dios. Pero al final de la sesión le dije, tomes el camino que tú tomes, Dios va a mover las cosas para bien, para tu beneficio. Porque le amamos, porque le consultamos, porque nos equivocamos, pero aún dentro de nuestras equivocaciones, el Señor mueve todo para nuestra bien. Quizás en algún momento le hemos fallado, quizás en algún momento de muchas maneras le hemos negado, pero ¿sabes qué podemos esperar de una fe de discípulo? Que Jesucristo nos va a restaurar y Él nos restaura en nuestra fe. Si tú le has fallado al Señor, Él está deseoso de restaurar tu fe. Si tú que estás escuchando este mensaje, en algún momento escuchaste la palabra de Dios y caminaste con Dios, pero te alejaste, le negaste, pero tienes en tu corazón encendido ese amor por Él, tú puedes regresar con Él. Él no te mira con ojos de condenación, sino te mira con ojos de amor, porque Él te ama. Lo que nosotros podemos compartir con Natanael es su convicción. Este hombre creía verdaderamente en Jesús. Él había encontrado el camino, la verdad y la vida, y ¿sabes qué? Había decidido seguirla. ¿Sí? Vamos a conocer una persona más, la fe religiosa, que es muy diferente a la fe de discípulo. Hay una línea tan delgada cuando una persona se convierte de discípulo a religiosa, o de religiosa a discípulo también. Porque también el apóstol Pablo dice que la religión puede ser un ayo, una guía que nos lleve a Jesucristo. Pero quiero hablarte de la fe religiosa, que también lo vimos en el pasaje de Juan. Y yo quiero hablarte de fariseo y quiero narrarte la descripción que él hizo. Mi nombre es Simón y soy fariseo. Soy líder de este pueblo. Yo sé lo que conviene para nosotros y les puedo decir que este farsante solo va de mal en peor. ¿Qué no hará ahora? Entrando de esta manera al pueblo, simplemente está pidiendo que se arme una revolución. Si sucede, yo no me hago responsable. Él que la resuelva como pueda. Hace ya 3 años que hemos venido hablando con él, tratando de hacerle entrar en razón. Hemos tratado de explicarle que no puede andar ahí alborotando a la gente, que hay que mantener la calma por la presencia de los romanos, que debemos ser obedientes. Pero no entiende. Y esa charlatanería de que la gente le llama milagros, me cuentan que esa clase de cosas también se ve entre los magos, entre los adivinos, entre los brujos. Lo seguro es que no pertenece a una religión ordenada y correcta como la que nosotros llevamos. No sigue todos los preceptos, no sigue todos los dogmas, no sigue todos los sacramentos que nosotros seguimos. ¡Qué escándalo! Este tipo de plano no puede venir de Dios. Fíjense, hasta acepta como seguidores a prostitutas, a cobradores de impuestos, va a su casa, se sienta con ellos a comer. ¿Cómo puede ser este el Mesías? Sin embargo, mira cómo lo sigue todo el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros hemos puesto la religión para que nos lleve de manera ordenada, para que nos guíe, y viene a deshacer todos nuestros planes. Yo quiero hacerte unas preguntas respecto a este hombre. ¿Qué notamos en el ejemplo de este fariseo? Pues al parecer su actitud era hasta cierto punto razonable, buscaba la paz, ¿verdad? Y la armonía entre los romanos y los judíos. Aparentemente, ¿verdad? Estaba pensando bien, estaba pensando a favor
de cosas buenas, aparentemente buscaba lo mejor para el pueblo. Sin embargo, las apariencias engañan y él se estaba engañando a sí mismo. ¿Sabes cuál es lo peor de un religioso? Que piensa que está en la verdad, que su religión es la verdad y defiende a diestra y siniestra su religión sin hacer un razonamiento de la palabra de Dios. El camino a Dios no está a través de la razón, de pensarnos buenos, de pensarnos sabios y listos. El camino a Dios viene de un corazón humilde, un corazón contrito, que acepta con agradecimiento lo que Dios nos da. El fariseo es como una fruta de plástico, luce muy bonita por fuera, pero por dentro no tiene nada. Y así son todas las religiones. Creo que la mayoría de nosotros tiene algo de religioso. Nuestra naturaleza humana nos lleva a defendernos, a creernos buenos. No, si yo no le hago mal a nadie. Acuérdese que había en el libro de los Hechos un hombre llamado Cornelio, que abundaba en ofrendas, que era un hombre que buscaba a Dios y que él sentía que estaba bien. Pero un día Pedro, el Espíritu Santo le dice a Pedro que le vaya a hablar, y también el Espíritu Santo le dice a ese hombre: necesitas escuchar a Jesucristo, necesitas recibir el mensaje de salvación. Tú eres un buen religioso, buscas a Dios, tienes buenos principios, pero eso no te ayuda, ni te va a llevar a la salvación. Y yo aquí te hago una pregunta: ¿destruiremos a ese fariseo interno o dejaremos que nos gobierne? ¿O defenderemos a diestra y siniestra nuestra religión hasta el último día de nuestra muerte, aunque nos lleve a la condenación? Estábamos presenciando un mensaje de parte del maestro de la palabra, Miguel López, a causa del fallecimiento de nuestro hermano Vicente. Y él nos decía que aunque nuestro hermano Vicente tenía una fe ciega en su religión, gracias a Dios que los ojos le fueron abiertos en un cuarto de hospital por medio de su hijo que le compartió la palabra de Dios. Y dejó la religión y abrazó a Jesucristo y abrazó el Evangelio y murió en Jesucristo. Estos son los tres tipos de fe, los tres tipos de reacciones: la fe de multitud, la fe de discípulo y la fe religiosa o la fe del fariseo. Yo quisiera hacerte un cuarto punto. Jesús requiere una fe, pero quiere una fe leal, una fe verdadera. Jesús requería la lealtad de la multitud, quería la lealtad de los discípulos y aún quería la lealtad de los fariseos. ¿Sí? En los tiempos que nosotros vivimos hoy, el tiempo de que todo está monetizado, cuánto tienes, cuánto vales, en un tiempo, en un mundo de egoísmo, de individualismo, de egocentrismo, es muy poco apreciada la lealtad. La mayoría de las personas se consideran libres de buscar mejores opciones, buscar una mejor religión, comprarle a un competidor, abandonar al pueblo, abandonar los principios, divorciarse de la esposa con la cual hizo un pacto, renunciar al trabajo, y todo esto en nombre de la conveniencia. ¿Qué me conviene? Hoy vivimos en un mundo total y absolutamente desleal, y déjame decirte que cuánta falta hace en este tiempo la lealtad. La lealtad es manifestar mi compromiso con aquellos quienes he decidido seguir y servir, aun cuando los tiempos sean difíciles. ¿Y sabes qué? Jesús fue llevado a la cruz porque ninguna de esas tres fes en ese momento resultó para protegerle. Obviamente nosotros sabíamos que había un plan divino, mediante el cual Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario. Pero ninguno de ellos se movió de su fe para seguir a Jesucristo y comprometerse con Él, o más bien muy pocos fueron. Y déjame decirte que aún la fe se llega a ser probada. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos está hablando acerca de esto, de la lealtad. Y Jesús requería lealtad de sus seguidores, de quienes verdaderamente tenían fe en Él. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 26. Y la palabra nos dice de la siguiente manera: ciertamente, dice Jesús, les aseguro que ustedes me buscan. Y aquí les está explicando, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. La fe de conveniencia, la fe de multitud. Entonces los judíos
comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y en el verso 66, mira bien, desde entonces, ojo, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Ya no hablemos de la multitud, hablemos de la fe de discípulos. Y ya no andaban con él. La multitud, obviamente, cuando se acabó el pan, cuando se acabaron los milagros, cuando Jesús iba rumbo al Calvario, lo abandonó. Así que dice aquí la palabra de Dios, que Jesús le preguntó a los 12, a ese puñado de discípulos que tenían esa fe en él. Y les dice: ¿también ustedes quieren marcharse? Jesús les dio esa opción, esa oportunidad. Tal vez pudo aprovecharla Judas, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En la versión 60 dice: tú eres el Cristo. Amén. Nosotros necesitamos una fe leal, una fe comprometida. ¿Y quién lo dijo? Pedro, quien lo negó. Sin embargo, con esa fe que no es perfecta, pero que sí necesita lealtad, es con la que tú y yo tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 tipos de fe, hay 3 tipos de personajes, hay 3 tipos de reacciones frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe de multitud, la fe de discípulo y la fe religiosa. ¿Sabes qué? Jesús requiere una fe leal. Y yo concluyo mi mensaje diciéndote que hemos visto que Jesús anda aquí como Rey y como Libertador. Y tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a responder. Tú y yo tenemos que identificarnos con algún tipo de fe. ¿En qué grupo te ves hoy? ¿Te ves en el grupo de Esther? ¿La mujer que solo esperaba recibir algo del Señor? Esa misma mujer que una semana después gritaba: crucifíquenle. Esa misma multitud que fue alimentada, esa misma multitud que llevaba sus palmas y que inclusive hoy en día se convierte a las palmas como objeto de adoración, cuando las palmas simple y sencillamente dice que las agarraron de ahí de donde las pudieron tomar y para darle gloria a Dios. ¿Cómo la religión desvía todo? Bueno, esa misma multitud que tomó esas palmas, que aventó esos mantos y que le gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, es la misma multitud que unos días después gritó: crucifíquenlo, crucifícalo. ¿Sí? De esa manera va a terminar tu fe, si tu fe es una fe de multitud, si tu fe es una fe condicional. Si solo estás siguiendo al maestro para que te sane, para que te provea, para que te bendiga. O quizás te encuentres como el fariseo, tienes tu religión y consideras que eres una buena persona, que ya hiciste muchos sacramentos y que sigues al pie de la letra tu religión, y un hombre te viene a sacar de esos principios, pues obviamente te viene a incomodar. Porque déjame decirte que si algo tiene Jesucristo es que va en contra de toda religión. Jesucristo jamás dijo el judaísmo, como hoy muchos siguen el judaísmo, jamás dijo el catolicismo, jamás dijo el protestantismo, es el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo respondes hoy a Cristo? ¿Con esa fe religiosa? ¿Cuál es tu respuesta ante la demanda que Él te plantea? Obviamente el mejor grupo es el que representa a la fe del discípulo, aunque también la fe del discípulo fue y es probada. A este hombre que nosotros
llamamos Natanael, que por cierto sí es un personaje bíblico y viene en la Biblia, ¿sí? Es el grupo de estos discípulos que no entendieron muchas cosas, que no eran perfectos, que tenían cabezas duras como roca, como tú y yo. Pero ¿sabes qué? Habían creído en Jesucristo. Y su fe, además de ser una fe de discípulo, era una fe comprometida. Se habían comprometido a seguirle todos los días. Aún, como dice el apóstol Pablo, ni aún la muerte nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es todo lo que Cristo te pide. Que tengas una fe de discípulo, pero que esa fe de discípulo sea una fe comprometida, que no a las primeras de cambio, que no cuando vienen las pruebas y las adversidades, agarres y te apartes de Él. Y recuerda, para finalizar mi mensaje, que lealtad es manifestar mi compromiso con aquellos a quienes he decidido seguir y servir, aún en tiempos difíciles. Te vendrán tiempos difíciles para la iglesia, y ahí es donde tu fe será probada. Si realmente es una fe de multitud, es una fe de discípulo y es una fe leal, o es una fe religiosa, solo has tenido una religión. Dios te bendiga.